Sí. Vale, para pasar, aquí. Para pasar ahí, ¿no? Sí. Hacia adelante. Vale. Buenos días a todas y a todos. Lo primero, deciros que no soy María Hermida, que bajéis el listón. No, por favor, María me lo ha puesto dificilísimo. Eso es lo primero. Lo segundo, dar las gracias a Susana y a Diana por organizar este foro tan maravilloso año tras año, a la Diputación y al Consello de Pontevedra por hacerlo posible. Muchas gracias. Y a todas las personas que estáis detrás, técnicos, María, todo lo que nos habéis gestionado, todo lo que necesitábamos, muchísimas gracias. Bueno, mi charla es un poquito más fea, más dura, pero creo que necesaria. Como ha dicho Diana, desde 2020 soy directora de Feminista, el portal de igualdad de la agencia EFE, y cuando llegué, la única condición que le puse al presidente entonces, Fernando Garea, era que me dejase una gran parte del portal dedicarla a la lucha contra las violencias machistas, y le pareció bien. Y bueno, pues desde entonces es cierto que nos hemos especializado en ese combate o en esa lucha. En este caso, sí, Ana, voy a utilizar el lenguaje bélico, en la lucha contra las violencias machistas, porque no nos queda otra. Voy a hablaros un poco del contexto en el que partimos, dónde estamos y por qué la necesidad de esa lucha contra las violencias machistas. Cuando hablamos del periodismo no sexista, periodismo con perspectiva de género, es que no hay otro periodismo. No hay un periodismo sin perspectiva de género. En cualquier caso, sí hay una información sesgada. Si tú vas a obviar a la mitad de la población, ya sea como protagonista de lo que estás contando o ya sea como fuente, tu periodismo no va a ser objetivo, no vas a conseguir que sea igualitario, con lo cual no es periodismo, es información sesgada. Para que os hagáis una idea, en el país en el que vivimos, España, cada 6 días una mujer es asesinada por su pareja o expareja. Con los últimos 2 asesinatos, el de Doris y el de Eva, son ya 1.298 las mujeres asesinadas por violencia machista desde 2003. Estamos hablando solo de las mujeres asesinadas dentro de la pareja o la expareja, no del resto de feminicidios, que también se cometen muchos de ellos solo por el hecho de ser mujeres. Vivimos en un país en el que cada hora y 40 minutos se denuncia una agresión sexual. Estamos hablando de una violación con penetración cada hora y 40 minutos y 2 agresiones sexuales cada hora, sin penetración. En España, más de 101.254 mujeres viven con protección policial, es decir, están incluidas en el sistema Biogen, que es el sistema que tienen los cuerpos policiales de protección de las víctimas de violencia de género. Solo las víctimas de sus parejas o exparejas, el resto de mujeres no están incluidas en Biogen. En Galicia tenéis a 5.808 mujeres, ahí se actualizaron los datos, 5.808 mujeres en el sistema de Biogen. En este sistema están incluidas aquellas mujeres que ya han sido agredidas y los cuerpos policiales han considerado que están en riesgo de volver a serlo y entonces están incluidas con distinto riesgo. Puede ser riesgo extremo, tu vida corre peligro y estás 24 horas protegida, riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo o riesgo no apreciado, que es un riesgo que se han comprometido a eliminar, aunque en la última estadística creo que se les ha olvidado, porque no hay ninguna mujer que esté incluida en el sistema Biogen en el que no esté en peligro. Siempre y cuando su agresor está en la calle, ella sigue estando en peligro. En Galicia tenéis a una mujer en riesgo extremo. Esto supone que ella tiene que estar 24 horas protegida, como si te ponen un guardaespaldas, pero ella y sus hijos. Si vas al supermercado, si vas a ver a tu madre, si vas a ver a tu padre, si vas a tus hermanos, te acompaña alguien, te tienen que acompañar, pero también a tus hijos, con lo que eso supone para los niños, el estigma que supone para ellos y el parque con alguien que te está controlando. Nadie te quiere invitar a sus cumpleaños, ¿no? Da miedo invitar a alguien que lleva un guardaespaldas, parece que estás poniendo en riesgo al resto de niñas y niñas y lo que estás haciendo es apartar al que es ni víctima de violencia de género. Tenéis a 46 mujeres en riesgo alto, la protección baja un poco, no mucho, 825 en riesgo medio. Aquí tenemos un problema porque estas 825 mujeres no hay medios suficientes para darles la protección que necesitan. Estas mujeres lo que están se las llama varias veces al día, se las visita de vez en cuando, pero si su pareja no tiene pulsera, ya sabéis que en España ahora mismo hay puestas unos 2.500 o 3.000 pares de pulseras, se saltan las órdenes de alejamiento constantemente y hemos escuchado todas y todos casos en los que las mujeres o los niños que han sido asesinados tenían orden de protección. Hay 2.653 mujeres en riesgo bajo, esto solo en Galicia, estas mujeres se llama también un par de veces al día y en las que no aprecia el riesgo
que son 2.283, pues no es la primera vez que nos encontramos con una mujer asesinada, a que los cuerpos policiales no habían valorado el riesgo en el que estaba esta mujer. Solamente en Galicia, desde 2007, que es cuando empezó a funcionar Biogen, se ha atendido a 40.607 mujeres. Esto es lo que le cuestan las violencias machistas al Estado. 5.000 millones de euros al año, un 0,37% del PIB, 104 euros per cápita pagamos cada uno de nosotros por intentar proteger a estas mujeres sin ni siquiera conseguirlo. Un dinero que deberíamos pensar, ¿no?, cuánto deberíamos dedicar a la prevención de esas violencias para no llegar a este punto, o que esta partida no tenga que subir año tras año, porque cada vez son más las mujeres que están en riesgo. Cuando hablamos de violencias machistas, hablamos de violencia de género, estamos hablando de derechos humanos. Ayer hablaba Ana de las mujeres de otros países, ¿no? Estamos hablando de derechos humanos, de cómo se considera el cuerpo de la mujer un arma, en general, un campo de batalla, en general, ¿no? Cómo pueden humillarnos, violarnos, vejarnos y, en última instancia, asesinarnos, ¿no? En qué momento se ha pensado que esa persona que tienes enfrente es algo tuyo, ¿no?, que es una posesión con la que yo hago lo que quiero o utilizo para hacer daño a terceros, que es lo que se hace cuando se utilizan como arma de guerra en los conflictos internacionales. Seguimos los medios de comunicación hablando mal de las violencias machistas, seguimos hablando de ellas como si fuese un suceso, una lacra. No es ninguna lacra. Cuando tú tienes una lacra es algo que se puede solucionar, ¿no? Algo que aplicas una medida y acabas con esa lacra, con ese problema, con esa enfermedad. No lo es un problema estructural, transversal, de la sociedad, de todas las sociedades, un problema global. ONU Mujeres está harta de advertir que se trata de un problema, quizá uno de los problemas más graves que tienen las sociedades, que es la desigualdad, pero nos cuesta mucho verlo. Esta mañana lo hablábamos las compañeras, lo que cuesta que alguien se conciencie de la necesidad de educar desde las edades más tempranas, que dejen de decir que es adoctrinamiento y que se aplique una educación afectivo-sexual desde las edades más tempranas, que simplemente consiste en respetar al otro, el ver al otro como te ves a ti, en saber poner límites sobre tu propio cuerpo, en saber qué partes del cuerpo del otro no puedes tocar porque son suyas y sin consentimiento y sin permiso no se pueden tocar, en hacerte respetar, en respetar a la otra persona y en educar a los niños y a las niñas como iguales. Una muestra de esto, que parece muy lejano, pero no lo es que si cualquiera de nosotros o nosotras vamos a la puerta de una guardería y preguntas a un niño o una niña qué quieren ser, todavía hay unos estereotipos terribles. Todavía ellos te van a decir qué quieren ser. Pues quieren ser superhéroes, o quieren ser futbolistas, o quieren ser, ¿no? Ellos, y además se lo permitimos y les dejamos que pueden serlo y que si de verdad quieren serlo lo van a conseguir. Si les preguntáis a ellas qué quieren ser, casi todas las niñas te dicen algo relacionado con los cuidados, o te dicen que quieren ser princesas, o famosas, o influencers, o modelos, ¿no? Eso es educación desde muy pequeñitas y desde muy pequeñitos. Esos son los sesgos que les marcamos nosotros, porque el cerebro del niño y la niña es igual cuando nace, son esponjas. El momento en que te están diciendo eso, alguien ha influido en esas creencias de esa niña que ella ha venido aquí a cuidar. Ha venido a cuidar a sus hermanos, ha venido a cuidar a sus padres, ha venido a cuidar a sus amigos, ha venido a cuidar. El niño no percibe que tiene que cuidar. Tienen una gran carencia emocional los hombres. No les enseñamos a cuidar, a que tienen que cuidar, a que tienen que cuidarse, a que pueden llorar, a que pueden expresar sus emociones. No lo hacemos. Empieza la desigualdad muy pequeñitos. Ellos les enseñamos a proteger, por lo general a proteger con violencia. A ellas les enseñamos que tienen que ser protegidas. Cuidado, ten cuidado, ten cuidado. ¿Cuidado de quién? ¿Cuidado de qué? Vamos a plantearnos qué estamos haciendo con los niños y las niñas cuando son tan pequeñitos y cómo en esa espiral de violencia a la que llegan cuando son mayores, ¿no? Qué semillas hemos puesto nosotros y nosotras, por supuesto sin querer, desde que son muy pequeñitos. Las violencias, ¿no? Y todo esto que se genera, creo que tenemos que simplificar un poco. Yo os voy a decir que sí, sobre todo a las compañeras y compañeros que tenéis que escribir, violencia machista engloba todo. Y es lo más sencillo para no equivocarnos. Hablar de violencias machistas, que es la que se ejerce sobre la mujer por el mero hecho de serlo. Son los matrimonios forzosos, son las ablaciones, es humillar, es insultar, es agredir, es matar, es el uso de los vientres de alquiler,
es pagar por violar a una mujer, esos son violencias machistas, todos son violencias machistas. Cuando hablamos de violencia de género en España, solo en España, porque en Latinoamérica la violencia machista sería el sinónimo de la violencia de género, cuando hablamos en España de violencia de género es que la agresión se ha producido dentro de la pareja o la expareja. Y cuando se asesina a una mujer hablamos ya de feminicidio en general. No es lo mismo y la violencia vicaria, que ahora pues se habla mucho. La violencia vicaria simplemente es utilizar a una tercera persona para hacer daño a la mujer. ¿Qué pasa? Que en el caso de la violencia de género casi siempre a quién utilizas para hacer daño a una mujer, a sus hijos e hijas, ¿no? No hay mayor dolor para una mujer que ver sufrir a sus hijos o a sus hijas o en última instancia que los asesinen. Os diré que así como la violencia, los crímenes machistas en España, por muy terrible que sean las cifras desde el 2003, han ido descendiendo y estamos en un 50 y pico mujeres asesinadas, venimos de un 70 y pico, entonces las cifras son horribles pero se ido manteniendo, se ha disparado la violencia vicaria. Si algo tiene el machismo es que se adecúa y va mutando y consigue siempre pasar la siguiente pantalla antes de que lleguemos. Han detectado que es mucho más doloroso para nosotras que hagan daño a nuestros hijos, a nuestras hijas, que nos lo hagan a nosotras. Y por eso la violencia vicaria se ha disparado en los últimos años y desde aquí aprovecho para pedir que pongan el foco en la protección de los niños y las niñas. Lo están intentando los cuerpos policiales, pero es muy difícil. Son miles los niños que están en peligro en España por culpa de los maltratadores de sus madres. Cuando informamos, y habéis hablado de la prensa local, soy gran defensora de la prensa local, entonces hablaba con un compañero que a mí me servís muchísimo como fuente incluso cuando hay casos de violencias machistas, os leo siempre, y me parece que hacéis una cobertura muy prudente y muy sensata. No obstante, todavía todas y todos seguimos cometiendo algunos errores. Uno de ellos, el más común, es no preservar el anonimato de las mujeres supervivientes. Cualquier mujer que ha sobrevivido a una agresión tiene derecho a recuperarse en el más estricto anonimato. Imaginaos cualquiera de vosotras, y si estáis aquí vosotros, que esto le puede pasar a vuestra madre, a vuestra hermana, a vuestra hija o a vuestra nieta, que ha sufrido una agresión sexual, una violación, la peor que os podáis imaginar. ¿Cómo puedes recuperarte de esa violación si todos sabemos quién eres, todos sabemos dónde vives, todos sabemos si tienes hijos e hijas, todos sabemos quiénes son tus hijos e hijas? Qué difícil es esa recuperación. Entonces, sí os pediría el mayor anonimato siempre, la mayor protección desde los medios de comunicación, tanto a los supervivientes como a sus hijos e hijas. Incluso, hablaba Diana de SS Mateo, cómo lo pasaron sus hijos desde el asesinato de SS, todo lo que se publicó en aquellos días, ¿no?, de su madre, cómo tiene que ser para esos niños y niñas leer eso, porque lo han leído, obviamente. Hemos visto todos, o no sé si recordaréis, la violación de Igualada a una niña de 15 años, una violación brutal, absolutamente brutal. Ahí fue muy difícil porque fue la propia madre la que salió, habló con los medios y nos dijo de todo, de todo. Los desgarros que tenía la niña, las veces que la iban a tener que operar, cómo habían sido las penetraciones, por dónde, o sea, en un momento de absoluto dolor lo dijo todo. Y ahí faltó mucha formación en los medios de comunicación. Todos esos datos están muy bien para el proceso judicial, están fenomenal, pero no, la opinión pública no tenemos que saber. Esa niña está viva, a día de hoy está viva, ahora es una chica mayor, que estoy segura de que en algún momento ha buscado su historia, porque lo haríamos cualquiera. Entonces, ver lo que todas y todos escribimos de ella es muy bestia, aunque sea su madre la que lo dijo. En ese momento a su hija la acababan de encontrar, no sabían si iba a sobrevivir y la madre, pues en pleno ataque salió, estaban allí en pleno ataque de dolor. Salió, estaban allí los medios de comunicación y obviamente contó pues, todo lo que en ese momento su rabia le hizo contar. Y nosotros no fuimos capaces de poner un filtro. Lo hicimos muy mal, igual que lo hicimos muy mal con el caso de Diana Quer, ¿no? Cómo estaba, que si de cabeza, que sin bragas, de verdad, era necesario. Hay un padre, hay una madre, hay una hermana, era necesario que todos supiésemos eso. Hay cosas que deberían quedarse, insisto, solo, cuantos más datos mejor tengan las personas que van a juzgar a ese maltratador, pero que en la opinión pública podemos perfectamente, en el momento que escribes brutal violación, hacen falta pocos adjetivos más para saber a qué se ha enfrentado esa mujer o esa niña. En el caso de las mujeres asesinadas, yo soy partidaria de hacer completamente lo contrario.
poner voz a esas mujeres, poner cara, nombres, apellidos. No es lo mismo que yo os diga que acaban de asesinar las últimas 2 mujeres, una mujer de 36 años y una mujer de 78, que os diga que Doris, que tenía 78, que era británica, que llevaba media vida viviendo en España, que estaba en una silla de ruedas, que su marido la lanzó por la escalera y que luego intentó hacer creer a los cuerpos y fuerzas de seguridad que se había caído. Esa información tiene mucho detrás. ¿Cuántos años llevaba esta mujer siendo maltratada? ¿Cuál había sido la vida de Doris? ¿Dónde estaban los servicios sociales? Como decía María, cuando cuentas estas historias cuestionas muchas cosas. Una pareja tan mayor, ella en silla de ruedas, maltratada, nadie lo sabía, nadie escuchaba nada, luego siempre, ¿no? Sí, se escuchaba, algo sabía, se rumoreaba. Bueno, pues creo que vamos a seguir cuestionando al sistema, vamos a seguir cuestionando a esos vecinos y vecinas, a ese vecindario que no denunció, vamos a seguir cuestionando a esas administraciones que dejaron de lado a una mujer maltratada en silla de ruedas sin ninguna posibilidad de defenderse. Y en el caso de Eva, pues Eva, una mujer de 36 años y su pareja la asesinó, intentó fingir que había sido una sobredosis, pero bueno, pues en el momento que hicieron autopsia y vieron los golpes que tenían y apareció, ¿no?, madre de una hija y la hija habló de cómo era la pareja del padre, pues otra vez lo mismo, ¿no? Vamos a cuestionar también qué sistema tenemos que no son capaces de proteger a mujeres que de por sí ya son vulnerables, en este caso una mujer que tenía problemas de adicciones, que ella era vulnerable y que todo el mundo sabía que estaba con un maltratador. Violencia sexual, ya os lo he dicho, nunca jamás sean detalles de las agresiones sexuales, no hay ninguna necesidad, todas esas cosas que leemos tan espeluznantes sabemos que dan en redes sociales y volvemos otra vez a qué tipo de periodismo hacemos, si el que nos exigen las redes sociales o el que nuestra ética como periodistas nos aconseja. De las agresiones sexuales no se dan detalles nunca porque no le interesan a nadie, más que a las personas que lo van a juzgar. Y no se responsabiliza nunca a la víctima. Luego traigo algunos ejemplos. Da igual si ha sido infiel, da igual. No es como si nosotras el otro día habéis visto que han rebajado rebajan penas por muchas cosas. Entonces te pueden rebajar la pena. En este caso han rebajado la pena a un violador que violó a una niña de 13 años porque el juez ha considerado que la niña podía aparentar tener 16. O sea, ¿en qué momento hemos decidido que yo, que he desarrollado pronto y tengo mucho pecho y soy más alta que mis amigas, tengo culpa de que un señor me viole? Porque el señor pensó que yo tenía 16. ¿Me estás diciendo que con 16 ya eres más violable que con 13? Ese es el mensaje que está lanzando la judicatura en este país, pues ese es el mensaje que han lanzado. Esto ha sido hace 15 días, 2025. ¿Vale? Entonces hubo una primera sentencia y se le han rebajado, no recuerdo, creo que le habían condenado a 13 años de cárcel y lo han rebajado a 8 porque bueno, pues la niña parecía mayor, es más, parecía mayor y llevaba unos preservativos en el bolso. ¿Qué más queremos? ¿No? Pues vía libre. En cuanto al agresor, que es una cosa que ahora vemos mucho, el presunto, en este país se presume la inocencia. Solo se presume la inocencia, con lo cual el presunto solo puede ser el agresor. Pero también os digo que cuando ha habido testigos, cuando la víctima lo ha reconocido, cuando a lo mejor no tenemos que abusar de la palabra presunto, a lo mejor tenemos que decir acusado, sospechoso de, por supuesto asesino confeso, cuando ha confesado, violador confeso, cuando ha confesado, que nos cuesta mucho ponerlo, maltratador confeso, cuando ha confesado ese maltrato, nos cuesta mucho. Las víctimas nunca son presuntas. Igual que no es presunto una mujer refugiada, la condición de víctima te la otorgan o te la retiran, pero tú no eres presunta en ningún momento, tú eres víctima. Y si un juez decide que no eres víctima, dejas de ser víctima, igual que dejas de ser refugiado, dejas de ser asilada, pero no existe la presunta víctima. Y aquí podemos ir otra vez a las denuncias falsas. Como prácticamente no existen las denuncias falsas, ya sabéis que todo el mundo sabemos que las mujeres denunciamos por dinero, nos casamos por dinero, nos divorciamos por dinero, ¿no? Todo lo que hacemos es por dinero. Bueno, pues vamos a ir a los datos. Los datos demuestran que es mentira. Los delitos sexuales os diré que son los delitos más infradenunciados de todos los que existen en el Código Penal. Es decir, las mujeres no denunciamos, y no denunciamos por muchas causas. Una de ellas es miedo a no ser creídas. Otra de ellas es porque la mayoría de esos delitos se producen en la intimidad. No tienes pruebas, no tengo ninguna prueba de que me has agredido. No me has pegado, me has violado, no me has pegado, no tengo marcas. No denuncio, miedo a no ser creída y vergüenza. Y lo único que estamos haciendo, ¿no?, cuando hablamos de presunta víctima, presunta violación,
es hacer que las mujeres se retraigan y no denuncien, no te van a denunciar. El agresor es presunto, la víctima no es presunta, pero es que el delito tampoco es presunto. La violación no es presunta, igual que no es presunto un incendio, igual que no es presunto un robo a mano armada. Si se ha producido y el juez decidirá si esa persona es la culpable o no es la culpable, pero no existe una presunta violación. Cuando hablamos ahora, como se ha puesto tan de moda denunciarse entre políticos, ¿no? Estas acusaciones de tú has robado, no tú has robado más, no, que tú habías robado más antes, no, pero tú habías robado más antes todavía. Entonces, es verdad que ahora los juzgados se están enfrentando a tanta denuncia falsa que es verdad que hace falta poner algo más del delito. Vamos a poner un posible fraude, un posible o una posible, pero por favor las palabras presuntos en los casos de violencias sexuales vamos a intentar ser muy concisas con cuándo las utilizamos y sobre quién recae la palabra presunta, porque ellas siempre son presuntas. Jennifer Hermoso es presunta, Elisa Mulia es presunta, hasta que no son presuntos. No, presunto es el agresor. Presunto es Íñigo Errejón hasta que un juzgado decida lo contrario y presunto es Rubiales hasta que un juzgado decida lo contrario. Ellas no son presuntas víctimas, ellas son víctimas y si estos dos personajes salen absueltos, dejan de ser víctimas. Lo demás creo que ya, espero que ya todos lo sepáis, que un maltratador no es un buen padre, no lo es nunca, por muy simpático que parezca, por mucho que te dé los buenos días, por mucho que vaya a recoger a su niño o a su niña al cole, no son buenos padres. Si tú eres capaz de ejercer si eres capaz de ejercer violencia, de insultar, de humillar, de agredir, de pegar, incluso de matar a la madre de ese niño o esa niña, te aseguro que no eres un buen padre, es imposible que lo seas. Eres una mala persona, pero no puedes ser un buen padre. Son hombres corrientes, eso es muy importante que lo sepamos, que el 80 y pico % de las violaciones y las agresiones sexuales que se producen son por parte de una persona conocida por la niña o la mujer. No es un señor con pasamontañas que se sale detrás de una esquina y te viola, no. Se producen por parte de padres, hermanos, amigos de los padres, amigos de amigos, tus propios amigos. Vamos a educar a las niñas a estar en alerta. No hay con miedo, pero sí a estar en alerta y a ser capaces de identificar esas señales que les pueden hacer salvar su vida o salvar su integridad. Que no tienes que dar un beso a todo el mundo, no tienes que ser complaciente desde que eres pequeñita, todo el mundo no te puede tocar y hay partes de tu cuerpo que además no puede tocar nadie, porque si no hacemos eso desde muy pequeñitas es muy fácil luego que un abuelo abuse de una nieta, porque que nunca me va a hacer daño, pero es que además no lo voy a decir y lo voy a contar cuando ya soy muy mayor y tenga la formación suficiente para saber que mi abuelo también podía hacerme eso. Eso está ocurriendo todo el tiempo. Si seguís las noticias de violencias machistas, está ocurriendo todo el tiempo con niñas pequeñas. Entonces, bueno, es simplemente formarlas para que sepan qué está bien y qué está mal. Independientemente de quién cruce esa línea roja, saber qué está bien y qué está mal. Y eso a día de hoy no lo estamos consiguiendo. Esto es duro, pero es cierto, cuando cubrimos o cuando ha habido una agresión y vamos, al final las fuentes ¿quiénes son? Pues es la familia, es el vecindario, eso te sirve para hacerte una idea de qué tipo de persona vivía ahí, pero cuidado, el entorno del agresor siempre va a tender a exculparlo, si es mi hijo, si es mi hermano, si es mi amigo, me cuesta creer además que lo haya hecho y siempre voy a tender a exculparlo. Pero hay que tener también mucho cuidado cuando es la familia de la víctima. En ese momento están rotos, el dolor es bestial y sabemos lo que nos pasa a todos porque somos personas humanas cuando han hecho daño a lo que tú más querías. Somos capaces de cualquier cosa. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de reflejar ese tipo de declaraciones en nuestro trabajo, porque por lo general están exacerbadas y están... Bueno, pues creo que os podéis imaginar cualquiera de vosotras o cualquiera de vosotros lo que seáis capaces de soltar por esa boca, ¿no? Si le hacen daño a lo que más queréis. Y luego hay una cosa muy importante, yo creo que ya se ha generalizado bastante, que es que los medios de comunicación, cada vez que hablamos de violencias machistas o de violencias sexuales, aportamos recursos para que las mujeres puedan salir de esa espiral. Nunca sabemos quién te va a leer, nunca sabemos cuándo te van a leer y nunca sabemos si en ese momento hay una mujer que quiere pedir ayuda. No está de más, no nos cuesta nada añadir esas cosas.
Hablaba María antes de la falta de la precariedad de la profesión, y la precariedad de la profesión nos lleva también a decir, pues eso, que se comete una violación o que se comete un asesinato y lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí porque no tenemos medios para hacer el seguimiento del caso, porque no tenemos medios para hacer el seguimiento de un juicio que muchas veces dura días y a veces meses. ¿Qué pasa con esto? Pues pasa que muchas veces dejamos en la agresión, las mujeres que son agredidas, las víctimas, o ven reflejados en los medios de comunicación que efectivamente los agresores son castigados, que entran en prisión, que tienen cierta condena social por lo menos, o la siguiente no va a denunciar. Entonces, cuando los medios de comunicación dejamos el trabajo a medias, es decir, yo te narro la agresión, además te la narro de la manera más bestia y con más morbo, ¿no?, que es lo que a mí me está dando más lectores online, y luego no te narro qué ha pasado, y digo, no, yo no voy a ser la siguiente, o sea, yo no voy a ser ni la siguiente mujer encima de la que todo el mundo ponga el foco por haberme atrevido a denunciar si ni siquiera sé qué pasó con el agresor. Entonces es muy importante ahí la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de informar sobre violencias machistas. Visibilizar y condenar los comportamientos sexistas o machistas de los personajes públicos o relevantes, y aquí nos podemos hartar. Nos podemos hartar porque nos han hablado de Maradona, pero se les ha olvidado decir que era un agresor, nos han hablado de Plácido Domingo, pero se les ha olvidado decir que era un agresor, nos han hablado de tantos y tantos hombres, nos han hablado de Picasso, pero se les ha olvidado decir que también era un agresor. Entonces, yo no soy partidaria de cancelar, pero tampoco soy partidaria de dar la información sesgada. Si estás hablando de un personaje, Maradona, además tuvimos la mala suerte que fue a morirse el 25N, que era el día de la lucha contra las violencias machistas. Llevábamos meses o un mes entero trabajando en un especial brutal. Creo que todas las compañeras que nos dedicamos a hablar de igualdad, de feminismo y de violencias llevábamos mucho tiempo y nos eclipsó. Se murió un gran maltratador, nos eclipsó y se murió, y a todo el mundo se le olvidó poner esa otra parte de Maradona, ¿no? Bueno, Plácido Domingo, que el otro día leía, no sé en qué ayuntamiento va a trabajar ahora, o sea, se le sigue premiando con dinero público. Bueno, no soy partidaria de cancelar, pero sí soy partidaria de que nadie vaya a ese concierto. Es decir, el ayuntamiento le monta un concierto, está fenomenal, pero hombre, igual, ¿no? Sobre todo tenemos en cuenta que hay... Y hay una cosa más importante para mí, es decir, no vamos a cancelar a Picasso, no tiene ningún sentido, Picasso es quien es, ¿no? Las víctimas de Picasso seguramente ya no están vivas, pero es que tenemos víctimas vivas de personajes públicos muy conocidos, y os pediría que no le demos la vuelta, vamos a empatizar con ellas, como te sentaría a ti, que has sido maltratada por un señor que se llama Maradona o por un señor que se llama Plácido Domingo, me da igual ver que les siguen reconociendo, que les siguen dando premios, cómo siguen hablando de ellos. No sé, vamos a contar, no digo que no contemos, pero vamos a contar todo, vamos a contar la verdad, que es nuestro trabajo. Y en el mundo del fútbol, pues no os quiero ni contar, ¿no? Mucho cuidado, porque ahora no somos conscientes de que todo esto que os he dicho se traslada a las redes sociales, se traslada en los comentarios, se traslada... Hay gente que cuando asesinan a una mujer va a su casa. En esa casa seguramente quedan niños, se puede hacer el mismo plano desde un extremo de la calle, no hace falta ir al portal, no hace falta que salga el telefonillo, no hace falta que salgan sus hijos, no hace falta. Vamos a dejar, ¿no?, a esa familia en paz, vamos a dejar, sobre todo si han sobrevivido a una agresión, si son supervivientes de la agresión, va a seguir viviendo en esa casa. Todo el pueblo tiene que saber de verdad dónde vive la mujer que acaba de ser violada o que acaba de ser agredida. Vamos a preservar, ayudar a preservar el anonimato de esa mujer y de sus hijos, y con las redes sociales ahora lo tenemos muy complicado. Y vamos a ser un poquito más valientes, una vez que hay sentencia condenatoria vamos a dar imágenes, ¿no?, de quiénes son los agresores, nunca antes, por supuesto, la presunción de inocencia, aunque sepamos que son culpables, siempre hasta el final, es parte de nuestro trabajo, pero una vez que hay una sentencia condenatoria vamos a dar fotos que nos cuesta mucho que nos las faciliten. No sé, ¿voy fatal de tiempo? No. Los niños y las niñas, mucho cuidado. Los niños nunca se identidad de los niños y las niñas, incluso cuando son agresores. Habéis visto ahora el último caso del asesinato de la educadora social. No podemos dar la identidad de esos niños, aunque la tengamos. Son menores y la protección del menor está por encima. Es duro, pero es así. Y bueno, así tiene que ser, ¿no?
Cuidado con las informaciones que leemos y que hacemos sobre menores y abusos sexuales. Los niños no tienen relaciones sexuales con mayores. Una vez que hay una denuncia es abuso o agresión, siempre es agresión sexual, pero no hay relaciones sexuales de mayores con adultos, no existen en nuestro Código Penal. A los 16 años tienes consentimiento, de ahí para abajo no tienes ningún consentimiento. Si tienes menos de 16 años y has sido denunciado, no hay una relación sexual, hay una agresión sexual. Y este es otro melón complejo. A la hora de redactar, da igual si eres regulacionista o eres abolicionista, la mayoría de las informaciones a las que nosotros nos enfrentamos es trata de mujeres. El 80 y pico % de las mujeres en España que son prostituidas son víctimas de trata. Entonces, no hay clientes. Hay violadores o puteros, quien se atreva a escribirlo en muchos medios. Estamos hablando de grupos criminales, ¿no? De bandas que desarticulan, estamos hablando de tráfico de mujeres, de compra y venta de mujeres, estamos hablando de mujeres en contexto de prostitución o en situación de prostitución, o de mujeres prostituidas, que son de las que hacemos noticias. No hay cliente, el cliente no existe, porque entonces existiría un trabajo o existiría un producto que estoy comprando, que es lo que ellos pretenden hacer, comprar el cuerpo de una mujer, ¿no? Hay una frase que os sonará a todas, que es que ninguna mujer nace para puta, con todo el respeto a aquellas mujeres que se dedican a la prostitución y que después de muchos años de haber sido, de tener vidas muy duras, han decidido que quieren seguir siendo prostitutas y que ahora quieren ellas tener sus derechos y quieren elegir sus clientes. Yo soy abolicionista, ¿vale? Pero todo el respeto... Pero todo el respeto a esas mujeres. No estoy hablando de esas mujeres, estoy hablando de las mujeres que aparecen en los medios de comunicación. Las mujeres que aparecen en los medios de comunicación son víctimas de trata y víctimas de organizaciones criminales bestiales, donde están hacinadas en cuartos, absolutamente controladas, trabajando 24 horas al día, en unas condiciones que no os podéis ni imaginar. Muchas de ellas ni siquiera tienen derecho a poder utilizar preservativo y tienen que estar disponibles para los puteros las 24 horas del día. Hay medios de comunicación que no quieren poner la palabra putero y es verdad que dentro del movimiento feminista hay un debate porque parece que cuando los llamamos a ellos puteros estamos dando por hecho que ellas son putas. Yo creo que hay una diferencia y cuando yo escribo putero creo que nadie está pensando en la mujer, sino en el hombre que ha pagado por violar y vamos a poner el foco en ello. Sois violadores. Si para que una mujer te diga que sí necesitas pagar, estás violando a una mujer, estás tratando de comprar el cuerpo de una mujer. Entonces creo que aquí los medios de comunicación tenemos que ser un poquito más activos y más proactivos a la hora de explicar bien qué es la prostitución. Y de esto ya os he hablado antes, ¿no? Se murió un inmortal, Diego Maradona, el hombre mitológico y misógino se podía poner al lado, que tampoco quedaba tan largo, cabía. ¿No? Bueno, esto fue tremendo, aquel conde, ¿no? Como si el hecho de ser conde te diese más o menos puntos para ser un agresor machista, ¿no? Y como si ella, por supuesto, ¿no? El día que iba a abandonarle. Mal a ella, pues te he matado. En fin, ¿no? Esto es lo que no hay que hacer. Está el titular mal entero, todo entero. Por un ataque de celos. Hombre, no, por un ataque de celos, nosotras no cogemos un cuchillo y lo clavamos en el cuello. O sea, por un ataque de celos te puedes marchar, te puedes enfadar o puedes gritar, pero no asesinas a nadie por un ataque de celos. Asesinas a alguien porque eres un asesino machista. Y este que la mató sin querer. Es que este se le fue. Se le fue. Pero alguien lo llegó a titular. O sea, ¿en qué momento matas a alguien sin querer? Seamos un poco serios, ¿no? ¿En qué momento matas a alguien sin querer? Bueno, pues nadie se ha acostado a una niña. O sea, hay un tipo de 27 años que ha violado a una niña de 14 años, ¿no? Parece aquí que era como, joder, me acuesto con ella y voy a la cárcel. Hombre, un poco de seriedad.
Sí, muchas gracias, Macarena. Estábamos convencidas de que tu ponencia, de que tu charla iba a ser muy importante. Yo, de verdad, te doy las gracias por traer estos temas a este congreso. Todos los temas son importantes, pero para mí, de verdad, como periodista y como periodista feminista, sé que hay muchas mujeres que no quieren meterse en el saco del activismo. Yo sí soy activista y la violencia contra las mujeres es algo que me atraviesa y me perturba cada día de mi vida, y más desde que soy madre de una niña. Te quería dar gracias también, antes de pasar la palabra al público, que seguro alguien habrá que te quiera hacer alguna pregunta. Gracias por hablar del abolicionismo, por supuesto. Gracias por hablar de puteros. Bueno, me emociono con este tema, de verdad, porque me parece durísimo la realidad de tantísimas mujeres a las que he tenido el placer, además, de entrevistar, y no sé cómo podemos vivir de espaldas a esta realidad que no va a menos, sino que va a más. Aunque no haya ya esos clubes de alterne, hay muchas mujeres siendo explotadas en pisos en todas nuestras ciudades. Por no liarme y por dar la palabra también al público, creo que hemos aprendido un montón. Creo que esto que has dicho de los niños y las niñas, de nunca dar identidades, desgraciadamente cada vez hay más agresiones entre menores de edad. Y quizá todas, ¿no?, desde la rabia tenemos la tentación bueno, pues de acusar a los niños. Hay que tener mucho cuidado porque son niños. Hace unos meses yo escribí un artículo en Público sobre el caso este de unos niños que habían no sé si dice supuestamente, porque ahora me has hecho dudar, supuestamente habían agredido a una niña muy pequeña en el patio del colegio, y desgraciadamente tuve que ver como muchas compañeras que se dedican a esto hicieron un relato muy bestia de todo lo que le habían hecho a esta niña. Y tuve la suerte, además de seguir a compañeras con tan buen criterio como tú, de seguir a psicólogas feministas que están advirtiendo muchísimo de esto, ¿no?, de la revictimización y de la retraumatización, de que, por favor, tengamos cuidado con lo que ponemos. Y mi única pregunta, que viene al caso con todo esto que te estoy contando. Hay compañeras que haciéndolo bien en general e informando bien sobre la violencia machista, últimamente se están, yo creo que, apropiando del relato de la víctima. Voy a poner un caso concreto que conocemos todas las periodistas feministas, que es Amelia Tiganus, y que ella evidentemente puede hablar de lo que es físicamente la prostitución cuando habla de cosas como la penetración anal, oral, vaginal. Y hay compañeras periodistas que desde la opinión utilizan mucho este relato, y a mí particularmente me hace dudar. Yo intento no utilizarlo. Y me gustaría saber tu opinión. ¿El relato crudo de lo que ella cuenta? Esta frase en concreto, las mujeres son penetradas anal, oral y vaginalmente. A mí me chirría, porque creo que llega con decir algo tan sencillo, ¿no?, como es una violencia brutal contra el cuerpo de las mujeres o es una violación, y creo que a todo el mundo nos queda claro lo que es una violación. Esto en concreto, que le veo repetir a muchas mujeres penetrada anal, oral y vaginalmente, a mujeres que sigo y que respeto su criterio en casi todo, que a mí me chirría. Me gustaría saber tu opinión. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una, si es la propia víctima la que lo está contando y lo quiere contar, por supuesto se pone, ¿no? Es como cuando entrevistas a una víctima y le preguntas... No, claro, hablo desde la opinión, la periodista diciendo esto, no dando... A mí me resulta fuerte. Yo creo que cuando hablamos de brutal agresión, ¿vale?, de brutal violación, ¿vale?, de brutal penetración, ¿vale?, y no hace falta, todo el mundo sabe qué orificios tenemos y por dónde nos violan. O sea, yo creo que... ¿En qué contexto? Me gustaría leer el texto, ¿en qué contexto? Y dices, bueno, pues mira, vale, se puede poner. O sea, yo creo que hay ciertos momentos en los que se puede escribir, pero no debe ser la norma general. No debe ser la norma general. Y nunca, jamás, cuando hablamos de niñas, de menores, nunca. Gracias, Macarena. Bueno, creo que hay un montón de preguntas. Por proximidad le voy a dar a Blanca, que está aquí en primera fila. Hola. Bueno, yo primero darte las gracias. Creo que has tratado un tema durísimo. Yo la verdad que estoy un poco también... Es shock. Porque es duro, ¿no? Pero... Mira, yo os voy a decir una cosa. Una de las cosas que hago mucho con mi compañera a la hora de grado es entrevistar a víctimas. Y es horrible. Es horrible porque tú no puedes llorar. Es horrible. Y es tremendo, tremendo. Entonces, una de las cosas que he aprendido, que para mí no hay entrevista más... O sea, yo puede que haya entrevistado a todos los ministros de Economía que han pasado por este país hasta... No sé cuál fue el último, cuando yo dejé de hacer economía.
no sé, 5 o 6 ministros, yo qué sé. Y nunca jamás una entrevista es tan difícil como la que le haces a una víctima. Nunca jamás. Nunca. Por la mochila que traen, por cómo están, porque están destrozadas, porque su vida es horrible, pero lo va a seguir siendo. Porque por muy sobrevivientes que sean, la herida está. Y los recuerdos vienen, y las pesadillas. Entonces, cuando hablamos con ellas, siempre les decimos varias cosas. Una es que la entrevista es suya, que gracias por compartirla, pero que en cualquier momento me puede decir que no quiere seguir, y yo no seguiré. Que la quiere borrar, y yo la borraré. Que quiere retractarse de algunas de las cosas que ha dicho, y nosotros nos retractaremos. Y muchas veces hemos tenido entrevistas en las manos brutales, de esas que sabes que van a ser bestiales, y no han salido. Porque es su historia. Y si luego te llama y te dice, no puedo con lo que te he contado, si no puedes, es tu historia. O sea, no... O sea, yo... Gracias. Uno de los trabajos más duros que hicimos fue porque nos dieron el premio Sese Mateo, que era hablar con víctimas, que nos costó mucho encontrar víctimas migrantes en situación administrativa irregular y víctimas de violencia de género. Imaginaos el perfil de esas mujeres. Cuando llegas siempre son reacias, están enfadadas, te han dicho que sí, pero casi que se arrepienten de decirlo. Al principio tardas mucho rato en encender la cámara, tardas mucho rato en encender las grabadoras o el móvil, tardas mucho rato, porque necesitas que ellas se sientan cómodas contigo, necesitas que te crean, que de verdad que lo vas a borrar, que no tienes, o sea que, y es curioso, ¿no? Porque al final se abren, te cuentan y cuando les dices, ¿por qué me cuentas esto? Porque les tienes que convencer a veces, cuando te cuentan su historia le dices, tú no puedes dar la cara, ¿cómo que no? No puedes darla. A ti te matan si tú das la cara. Entonces, a veces les hemos tenido que pedir, por favor, que no diesen la cara, que les íbamos a poner un nombre ficticio, por mucho que ya quisiese el suyo, que no, que su agresor estaba en la calle y que no podíamos dar más datos, que no. Entonces, a veces cuando les preguntas por qué hacéis esto, todas nos dijeron lo mismo, para que no le pase a la siguiente. Y es bestial. Y es bestial. Bueno, pues eso, que aparte de agradecerte, que me ha parecido duro pero absolutamente necesario, sí que quería, en realidad no es una pregunta, es un apunte por si a alguien le interesa. Esto que hablabas precisamente de educar a las niñas, ¿no? Hay un libro, simplemente lo dejo ahí para todas las que seáis madres de niñas y niños pequeños, que yo creo que también a los niños hay que educarlos para precisamente... O sea, porque a veces se nos pone mucho a nosotras el peso siempre y creo que también están ellos, ¿no? Y hay que insistir en eso. Bueno, hay un libro fantástico que se llama Tu cuerpo es tuyo, de Lucía Serrano, que me imagino que muchas lo conoceréis, y si no, pues es que me parece que explica muy bien a una niña, que es muy difícil, yo creo que a una niña hacerle entender este tipo de cosas sin entrar en sitios muy oscuros, y creo que este libro es un buen vehículo, porque estoy contigo totalmente de acuerdo que hay una labor de educación básica y fundamental en esto. Así que nada, muchas gracias. Vale, tenemos 10 minutos, sí. Bueno, muchísimas gracias, Macarena. Yo soy periodista, te sigo desde hace mucho tiempo. Para mí eres referente porque además desde Galicia pues también velamos por la perspectiva feminista. Muchas mujeres a nivel individual y también organizadas en Xornalistas Galegas, que es una asociación creada en 2018. Os conozco. Pues para intentar que los medios de comunicación en Galicia, en nuestro caso, pues apliquen, ¿no?, la perspectiva de género, y más cuando hablamos de temas como las violencias machistas, todos los tipos de violencias machistas que hay, ¿no? Entonces, llevamos un tiempo editando guías, pidiendo reuniones con medios de comunicación para que instauren esto no como un cursillo, sino como algo que se introduzca, ¿no?, de manera transversal y definitiva. Claro, tú ves qué medios tienen una figura que velen por la perspectiva de género y a mí se me ocurren 3 porque lo sé, que son El Diario.es, Televisión Española y, me dice María, sí, y ¿cuál me estoy dejando? Y El País, claro. Entonces, claro, que exista esa figura no es crear un chiringuito, como nos critica mucha gente, ¿no? Es que haya una persona o un grupo de personas que se encarguen de que en todos los medios públicos y privados alguien vele por la información no sesgada, es decir, pensando en más de la mitad de la población, ¿no?, que somos las mujeres. Y aparte de que es muy difícil que los medios lo hagan, también es muy difícil a nivel institucional. La respuesta que recibimos por parte, pues eso, de la Xunta, cuando nos reunimos con ellos o cuando pedimos reuniones, es mínima, es muy reducida, pero sin embargo luego tú quieres hacer tu trabajo bien hecho
Y ahí no ves una colaboración institucional tampoco. Ni la ves ni sabes muy bien cómo hacerla, porque Exacto. la perspectiva de género no la hemos aprendido en la universidad. Exactamente. O sea, la necesitamos. Yo colaboro con un proyecto de La Marea que me parece muy necesario, que se llama Por Todas, donde se documenta, tú lo conocerás, Sí. donde se documenta 10 años después cómo han cambiado las cosas después de todos los asesinatos machistas por violencia de género, parejas y exparejas, en España. Yo he hecho algunos de los que ocurrieron aquí en Galicia. Y primero con lo que te encuentras, el primer obstáculo es que para encontrar información judicial sobre casos donde el asesino se ha suicidado, no tienes acceso, porque no está ella, no está él, no hay nada que te puedan pasar. Si está en prisión él, sí, pueden pasarte una sentencia o algo que haya en ese sentido, ¿no? Y luego tú, aparte de expertas y expertos, que ahí sí que nos ayudan muchísimo, y desde aquí mi reconocimiento al Centro de Información para las Mujeres, todos los que hay, que hacen un trabajo increíble con recursos muy escasos para atender a todas las mujeres que lo necesitan, y están infradotados y no se les dota con todo lo importantes que son. Cuando tú llamas a algún exalcalde, ¿no?, de esa localidad donde ocurrió ese crimen, es raro que te digan, sí, durante estos años hemos desarrollado esto y esto y esto y esto para que a nivel local las mujeres tengan estos recursos. Es muy raro. Normalmente te remiten a la página web del ayuntamiento donde tienen qué medidas aplicamos, que es un copia-pega, ¿no?, de otras cosas generales. Y luego directamente el alcalde de Barro, y es que lo voy a decir, Barro, que está muy cerca de aquí de Pontevedra, el exalcalde, cuando me cogió el teléfono y le expliqué lo que quería hacer con perspectiva de género, etcétera, me insultó y me colgó el teléfono. Esto quiero decirlo porque también hay una aversión directa de representantes políticos con el tema de la violencia de género y cuando queremos reconstruirla y hacerlo bien. Entonces, bueno, quería exponer también esto porque no es que las periodistas o los periodistas no hagan las cosas con perspectiva, muchas sí, muchas compañeras en Galicia sí lo hacen, pero hay muchísimos obstáculos, con lo cual es tremendo, ¿no? Imagino que tú también te encontrarás con eso todos los días. Pero yo como María, es que soy muy protestona y muy pesada, pero sí, todo el tiempo. Todo el tiempo y además acaba siendo una persona incómoda en la redacción. Claro, no es cuando quieres aplicar la perspectiva de género, no es que yo quiera aplicar una perspectiva de género en temas de mujeres, que estoy esperando que alguien me cuente cuáles son los temas de mujeres, ¿no? Que no nos... O sea, yo entiendo, de verdad lo digo, entiendo que si vamos a hablar de menopausia es un tema de mujeres, pero es un tema que afecta a la mitad de la población que va a transitar por esa etapa. Te guste más o menos, si llegues antes o después, todas vamos a transitar por ahí. Pero ¿qué temas son de mujeres? La política, la economía, el deporte, tribunales, o sea, ¿qué temas? Literatura de mujeres, perdón. O sea, no sé, es como, ¿no? Entonces, temas de mujeres, entonces, cuando hablas de perspectiva de género en la redacción, es como en vuestras cosas, no, en las cosas. Perspectiva de género en las cosas, en la sociedad, en la vida, en la manera de estar, perspectiva de género, igualdad, ¿no? Me estáis hablando desde que empiezo a estudiar de un periodismo objetivo, que no neutro, no confundamos, que lo dije, ¿no? Que, claro, objetivo, no neutro, que decir, tú ante un ataque a los derechos humanos no puedes ser neutral, ¿no? Tendrás que ponerte al lado de las víctimas o criticar al agresor, ¿no? Entonces, ese periodismo neutral, no, el periodismo neutral no existe. Derechos humanos son derechos humanos. Otra cosa es el periodismo objetivo. Y ahí sí, si me estás hablando de un periodismo de objetivo, me estás hablando de un periodismo con perspectiva de género. Tendrás que ponerlo en marcha en tu redacción. Tenemos otro problema. ¿Cuántas mujeres hay al frente de medios de comunicación? Porque hay algo que sí que nos atañe a nosotras, porque todas de una manera u otra hemos sido, no digo maltratadas, pero en algún momento hemos sufrido la discriminación. Desde que somos pequeñajas, además, ¿no? En algún momento hemos sido discriminadas por el hecho de ser mujeres, sin más. Ellos no. Entonces, cuando no vives algo como propio, a veces te cuesta detectarlo. ¿Cuál sería la solución? Formación obligatoria en perspectiva de género en las redacciones. Y ahí te encuentras unas reticencias bestiales, porque eso supone muchas cosas, pero supone una cosa que se hablaba ayer aquí, supone pérdida de privilegios. Es que para que haya igualdad me tengo que levantar de mi silla porque estoy ocupando la tuya. Es complicado, complicado. Sí.
Bueno, tengo aquí a una señora que quiere hacer una pregunta, así que vamos a hacer la última pregunta y ya cerramos. Hay otra persona atrás. Pero yo te la respondo ahora. Ah, vale. Vale. Entonces, dúas. Aquela muller e esta. Bueno, un segundo. Agora, sí, xa lle pasou o micrófono. Simplemente por aclarar o tema que dixo Claudia para que non queden dúbidas, que estaba falando do exalcalde de Barro, que é o señor Landín, que moitas mulleres feministas coñecemos, non o actual, que é Abraldes, que desde logo eu traballei con el con temas de violencia de xénero e creo que é de xustiza deixalo claro para que non nos confundamos. Sí. O coñecemos as mulleres feministas, xornalistas. Aquela compañera. Sí. Bueno, enhorabuena por esta charla tan pedagógica, tan clara, tan bien preparada, tan trabajada. Gracias. Y tan bien formada. Entonces, invitar, que hay mucho quórum aquí, gente muy sensibilizada, invitar que hay un curso de la Universidad de Santiago, se celebra en la LIN todos los julios, todos los veranos, la segunda semana suele caer, y ahí pues va gente súper formada, Mabel Lozano, Tiganus, Towanda Rebels, gente sexólogas, o sea, lo mejorcito, Amparo Tomé, o sea, es que mucha gente, vale la pena. Y el curso este año se celebra a los 40 años y la matrícula, si no hay matrícula, se elimina el curso. El año pasado la matrícula fue la mínima. Se puede ir de oyente, pero por favor, matricularos, formaros. Otra cosa importantísima que ha dicho Macarena, la educación sexual en las aulas. No, es súper importante que todo lo que es la comunidad educativa esté involucrada. No lo está. Formación. AMPAs, por favor, pedir educación afectiva, sexual para vuestros hijos. Las profesoras estamos siendo, somos personal vulnerable. Yo este año me he quedado sin trabajo porque han sido 2 años muy duros, por una gestión administrativa me he quedado fuera. ¿Vale? Entonces, tenemos muchos problemas, ¿vale? A la hora de la verdad las direcciones nos dejan solas, ¿vale? Y los padres te amenazan y las direcciones con inspección. Entonces, cuidadito, porque no es decir que lo hagan las profas, ¿vale? Es todos. Y la familia, por favor, educación sexual en las aulas, a través de las AMPAs, ¿vale? Nada más. Gracias. Invitaros a la LIN. Muchas gracias. Vale. Hola. Yo no soy periodista, pero bueno, me gustaría preguntarte qué piensas de algunos jueces. Es que me viene a la mente el caso Rejón. Yo vi por la tele, el juez, qué fuerte, tío. Y la forma en que estuvo con ella y la forma en que estuvo con él. Es que me chirría. No me cabe en la cabeza. O sea, ¿qué pienso? Pienso que hay una justicia patriarcal, igual que hay una sociedad patriarcal, y que la misma... o sea, no, pero no es una cosa que yo piense a título personal como Macarena Baena. Es que es una cosa que, por suerte, ya estamos viendo todas y todos, porque se cuestionaba esa justicia patriarcal, la hay. ¿Qué pido? Formación en perspectiva de género para la judicatura, para toda la judicatura. Pero lo pido, o sea, lo pide la fiscal de sala, Teresa Peramato, ha trabajado muchísimo en eso, en dotar de formación en perspectiva de género, pero hace falta mucha. ¿Y qué tenemos? Tenemos una serie de jueces, no todos, pero tenemos una serie de jueces que me vas tú a mí a decir cómo hacer mi trabajo. Pues sí, te voy a decir cómo mejorar tu trabajo. Te voy a decir cómo se hace tu trabajo con perspectiva de género. Claro. Entonces, ¿qué me parece? Me parece mal, pero me parece que es un hecho y que está muy bien que se visibilice. Sí, la justicia ahora mismo es machista y es patriarcal, como lo es la sociedad, o sea, no, como son las redacciones. ¿Qué necesitamos? Formarnos, aprender nuevas narrativas. No, estamos en 2025, por favor, señores. Pues sí, efectivamente una vergüenza, no te puedo decir otra cosa. Sí. Hola, boa tarde, Macarena. Xa digo boa tarde porque as presentadoras que organizan todo isto estarán pendentes da comida e do restaurante. Non te pido que me contestes agora, pero como ides estar aquí ao longo do día, a min antes María Hermida falou de que hai que estar na letra pequena da vida. E eu creo que tú, con números, puxeches o foco na letra pequena da vida. Entón, os datos económicos son moi importantes. Dixeches que había un 0,37% do Produto Interior Bruto,
5.000 millóns de euros adicados, ¿no? Bueno, perdidos. Sí. Entón, a mí me gustaría saber, non agora, pero dese 0,37%, que a xente cando logo está encarcelada, todo o seu mantenimento, todo... O sea, en realidad el 0,37%... Desglosar ese dato un poquito. O sea, no lo tengo desglosado, pero ¿a qué va destinado? Pues, Ese 0,37%, ¿qué son? Os xuicios... no, al final, no, son recursos. Quiero decir, al final, cuando hay mujeres maltratadas, tienes que tener refugios para ellas y casas de acogida. Tienes que tener recursos destinados a protegerlas. Biogen, esos cuerpos y fuerzas de seguridad. Entonces, es lo que pasa una vez que ya se ha maltratado a una mujer o se ha intentado asesinar a una mujer, todo lo que eso cuesta. Cuando hay una mujer asesinada, hay unos trámites después. Entón, También. neses datos non están os custos dos xuicios, non están os custos de manter a No xente no están. cárcere, non No están... están. Vale, O sea, el desglose de esos datos no está. estaría moi ben ter ese dato contrastado co Produto Interior Bruto que se dedica a educación. E eu lanzamos a pelota de No está volta. y de hecho es un dato que se actualiza muy poco. Se actualizó el año pasado, que el Instituto Europeo lo actualizó, pero es un dato que se actualiza. Yo estaba trabajando con un dato, creo que de 2017 hasta el año pasado. Pois lanzo outro dato que eu vira nun informe que non recordo nada. O 25% do Produto Interior Bruto de España, cuantificado en euros, está realizado por mulleres que coidan esa industria que non se ve. La de los cuidados, sí, claro. A dos cuidados. Entón, gustaríame saber, a ver, nun futuro si podemos ter ese dato, por decir, o desviamos as partidas dinerarias para un lado o para outro, por O contraste. sea, ¿quieres saber el porcentaje sobre el PIB que representan Exacto. los cuidados No, gratis? no, los cuidados es el 25%. Los costes reales de no invertir en educación. Y yo soy docente y creo que el ámbito del periodismo estáis consiguiendo muchísimas más cosas que nosotras. Me uno a María, que está ahí atrás. A mí el inspector este año me preguntó si yo trabajaba la igualdad en las aulas. Aquí nos está otra compañera ahora por aquí de primaria, le llamaron la atención la directora hace menos de una semana porque la AMPA se había quejado, la AMPA María, con lo cual la AMPA no puede demandar educación sexual si lo que piensa es que estás adoctrinando a tus hijos. Entonces, tenemos un problema muy grande. Yo creo que se cambia más rápido desde los medios, de verdad, con películas, con series, con obras de teatro, con todo el mundo del arte, en un momento más lúdico que cuando tenemos a alguien in situ Bueno, secuestrado. lo hablábamos, se Y acabo. cambiaría desde el mundo desde la cultura, desde la educación y la cultura. Lo estamos hablando esta mañana, ¿no? De cómo no adoctrinamos, claro que adoctrinamos. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo bien? A través de los cuentos, a través de las canciones, a través del teatro, a través del cine, a través de las series. Pero tiene que haber ganas de hacerlo. Y no la hay. No da fotos. Entonces, en el momento en que no me da un rédito político, no invierto ahí. Bueno, y hay frenos porque estamos en un momento muy complicado, un avance de la derecha y la ultraderecha muy preocupante para los derechos de las mujeres. Sí. Bueno, yo creo que no todas las que nos consideramos feministas llevamos mucho tiempo avisando, pero las orejas se las veo al lobo cuando ya... Cuando ya gana la ultraderecha y arrasa. Una década. Bueno, qué importante a educación, completamente de acordo. Si o xornalismo é importante, a educación, vamos, é o futuro, o presente e o futuro. Vamos a pechar cunha última pregunta de Raquel Martos, que está aquí diante, xa despediremos e nos iremos a comer. Bueno, Macarena, no te digo, no me reitero lo maravillosa que ha sido tu charla. Hemos hablado de la educación, has hablado de la educación, de lo importante que es, pero tenemos abierta una puerta que son las redes sociales, concretamente TikTok. ¿Qué hacemos con esas señales que tienen que detectar también las niñas bastante pequeñas, que no se informan, desde luego, por los medios tradicionales y en las que ejercen mucha influencia algunos discursos que escuchamos que son realmente tremendos, muchos de ellos muy violentos? ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo se puede hacer? No dando teléfonos a niños pequeños. Pero O sea, yo creo que se combate de muchas maneras. Sí. Esa es una. No puedes dar un teléfono, pero es verdad que lo que no podemos es poner puertas al campo. Quiero decir, cuando a los 12 años los niños y las niñas pasan del cole al instituto y la mayoría viven en lugares donde tienen que coger metro o tienen que coger un autobús o los tienes que tener localizados o creemos que tenemos que tenerlos localizados, somos de otras generaciones, pero bueno, necesitamos tenerlos localizados y les das un móvil. Dárselos antes, como madre de 3, no lo haría, pero se hace.
Dicho esto, como no podemos poner puertas al campo, no vamos a retirar móviles y da igual que yo no le dé un móvil a mi hija porque su amiga tiene uno. Claro. Entonces es absurdo y da igual que la amiga no lo tenga porque hay un niño en la clase que lo tiene y eso ya nos va a valer. Creo que se puede hacer muchas cosas. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir ahí. O sea, pretender que niños y niñas o la adolescencia nos lea a nosotras, a unas señoras de 50 y pico años diciéndole, hijo, esto está mal, es de verdad, o sea, abandonemos esa batalla, es absurda, es absurda. Pues vamos a intentar ir donde van ellos. O sea, estoy segura, porque los conocéis y las conocéis, que hay influencers que son, o sea, que son buenísimos en lo suyo. Sí. Vamos a luchar, o sea, porque en este caso hay que combatir ese avance de la extrema derecha en redes que son imbatibles, que lo han hecho fenomenal, de verdad son imbatibles. Tenemos que ir a esos espacios donde están informando ellos. Tenemos que hacerles el juego y tenemos que ir y desmontar esos bulos. Y solamente déjame añadir que es verdad que a los niños pequeños no se les debe dar un móvil, pero que niñas de 16 años ya tienen un móvil y perciben discursos que son realmente muy dañinos todavía en esa etapa de su formación. O sea, que no tienen que tener 12 años. Con 16 me parece peligrosísimo lo que están viendo y las personas a las que están encumbrando tanto.